Hoy quiero hablarte de Zacarías 12. Dios le manda a decir al profeta que le diga al pueblo que se salgan de la cárcel de la desesperanza. En realidad el texto habla de una cisterna vacía de desesperanza, porque las cárceles en la antigüedad eran eso, eran fosos oscuros, eran lugares donde se introducía a los presos completamente en oscuridad, con escaso oxígeno, un pozo seco, una cisterna en desuso. Allí se colocaban a los presos. Muchas personas en el día de hoy viven en otro tipo de encierros, pero que no dejan de ser encierros. Cisternas de derrota, fosos oscuros de frustración, de autoboicot, de comportamientos autodestructivos, de castigo o autocastigo psicológico. Pero hay algo común a los dos tipos de cárceles, a las antiguas y a estas del mundo emocional, y es la falta de libertad, la sensación permanente que domina al cautivo de impotencia, la imposibilidad de ser libres. Lo que sigue a ese sentimiento de impotencia es la desesperanza. Y así se encontraba el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Zacarías. Y Dios le toca el hombro al profeta Zacarías y le dice: tenés que ir a profetizarle a este pueblo y decirles que se salgan de la cárcel de la desesperanza, que no importa lo oscuro de la situación que están viviendo, es preciso que mantengan viva la esperanza. Y entonces el pasaje que Dios nos dio como palabra directiva para este año dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y el Señor les dice que se dejen capturar, que se salgan de esa cárcel que los conduce únicamente a lo negativo, a lo depresivo, y que se dejen capturar por la esperanza, que vuelvan a la fortaleza haciéndose prisioneros de la esperanza. Y Dios le dice a Zacarías: y decirles algo más. Decirles que para aquellos que se conecten a la esperanza, yo hoy les anuncio que les voy a dar el doble. No solo van a poder trascender las situaciones de oscuridad que estén atravesando en el presente, sino que yo los voy a levantar, los voy a engrandecer, les restauraré el doble. La pregunta para nosotros en esta noche es: en este nuevo comienzo de año, ¿cuál es tu expectativa, tu esperanza? Porque el que está preso de la desesperanza también tiene una expectativa. Por supuesto, es una expectativa pesimista, destructiva, negativa, vacía, desesperanzada. Pero yo te pregunto a vos, querido, querida, ¿qué es lo que estás esperando para este nuevo año? Porque Dios te dice: quiero que te hagas cautivo de una esperanza maravillosa, y es que yo te voy a dar el doble. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo creemos o con una tijerita lo cortamos y lo arrancamos de la Biblia? El doble de lo perdido, el doble de lo que vos mismo echaste a perder en el pasado. No solo vengo a devolverte lo perdido,
No solo vengo a devolverte lo arruinado por vos mismo, sino que vengo a darte el doble. No te vuelvo a colocar en el mismo lugar que perdiste, sino que te doy el doble. ¿Tenés esperanza de doble? Lo del doble no es una cuestión matemática, no es multiplicar por 2. En la Biblia, cada vez que se habla de restitución, se usan diferentes medidas. Doble, 7 veces más, dice el libro de Levítico. Jesús habla de 100 veces más. O sea, no es una cuestión matemática, pero sí hay un mínimo común denominador a todas las veces que se habla de restitución, y es que la restitución que Dios produce en nosotros es en mayor calidad o en mayor cantidad a lo que perdimos, a lo que yo mismo arruiné, o a aquello a lo que nunca me animé a tomar, a poseer. Doble significa que Dios nos quiere engrandecer, y de esto te quiero hablar hoy. Mi oración es que hoy yo pueda ser usado por el Espíritu Santo para que Él te meta en la cabeza que Él te quiere engrandecer. Y que vos se lo creas. Doble significa que Dios nos quiere engrandecer. Y en la Biblia se habla de cosas materiales, de cuestiones emocionales, de autoestima doble, de honra doble, de restauración física, de restauración familiar, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Dios te quiere engrandecer. Habrá alguien que me esté escuchando en esta noche y que diga, lo creo, lo quiero sobre todo, lo quiero. ¿Tenés esperanza del doble, esperanza de ser engrandecida, engrandecido por Dios? Digo esto porque, ¿sabes? La grandeza no es algo sospechoso o sospechable, por ahí mejor sería sospechable, ¿no? Sino que según la Biblia, la grandeza es una virtud. Y esto es importante que se nos grabe en esta noche, porque en nuestra cultura, en la cultura argentina, cuando a alguien le va bien, decimos algo raro habrá hecho, ¿no? Claro, tenemos argumentos, ¿no? Porque muchos de los que hacen cosas raras parece que les va bien, por lo menos aparentemente, ¿no? Pero aún dentro de la cultura evangélica de nosotros, ¿sí? La grandeza es vista muchas veces como algo malo o al menos sospechable. A menudo el uso de esa palabra evoca sentimientos enfrentados, encontrados, porque algunas personas, algunos cristianos automáticamente asumen que la grandeza está asociada con el egocentrismo, con la autopromoción, con una ambición negativa, con un ensimismamiento, una centralidad en mi yo. Y como seguidores de Jesús, se supone que nosotros debiéramos reflejar la actitud tan evidente que Jesús tuvo de humildad, de mansedumbre. Así que a la grandeza la tenemos allí, ¿no? Medio, como digo, sospechable. Así que muchos rechazan la sola idea de que Dios los quiere engrandecer. Pero el problema con esta perspectiva es que la Biblia comunica claramente una descripción absolutamente diferente sobre la grandeza.
Grandeza no solo en la Biblia es una buena palabra, sino que es una palabra de Dios. Es decir, es una palabra que la Biblia usa para describir a Dios. Mirad cómo dice el Salmo 48, versículo 1. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. El salmista dice, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Gracias a Dios, ninguno de los que lideran la adoración aquí hacen esto y una buena razón por la que no la hacen es porque gracias a Dios ustedes cuando adoran a Dios no necesitan de esto. Pero uno que ministra en tantos lugares ve que a veces los pobres líderes de adoración la reman en dulce de leche, ¿no? Y entonces no saben ya qué recurso hacer a ver si la gente se moviliza un poquito para adorar a Dios, ¿no? Le pone un poco de onda, un poco de energía, de gana, ¿no? Y entonces algunos hasta ya como no saben qué hacer, terminan sin quererlo manipulando, ¿no? Pero ¿viste lo que dice? Poneme de vuelta el versículo del Salmo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. El salmista está diciendo que tu alabanza debe ser un reflejo de tu percepción de la grandeza de Dios. Tu perspectiva de Dios es lo que afecta a tu alabanza. ¿Qué quiero decir? Que tu alabanza revela qué perspectiva tenés, qué percepción tenés de Dios. Para decirlo brutamente, Dios pequeño, alabanza pequeña. Dios mediano, alabanza mediana. Pero si yo tengo un Dios grande, mi alabanza va a ser grande. Dale una alabanza que refleje tu percepción de la grandeza de tu Dios. Ahora, no solo grandeza es una palabra que se usa en la Biblia para describir a Dios, sino que es una palabra que Dios usó para describir a hijos de Él, a sus hijos. Dios le da una promesa profética a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2, le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le dice a Abraham, voy a engrandecer tu nombre. Ahora te pregunto, si la grandeza fuera algo negativo o malo o sospechable, si la grandeza fuera sinónimo de egocentrismo, de autopromoción, entonces ¿por qué Dios le prometería a Abraham que lo engrandecería? Dios le dice a Abraham, escuchá esto, por favor. Habrá alguien que está acá, ¿no? ¿Sí? Yo necesito hacerte grande porque te creé, te hice para la grandeza. Dios dice, yo tengo un concepto de grandeza diferente al que ustedes tienen. Y yo quiero que seas grande, no para que, viste, como los pavos reales, para que te andes pavoneando por la vida, para que simplemente brilles, no para que andes diciendo cuántos seguidores tenés. No es para eso que te quiero hacer grande. Te quiero hacer grande para que yo, tu Dios, pueda brillar ante las personas que no me conocen.
Porque lo que voy a hacer, Abraham, con vos es levantarte. Y las personas que no me buscan, que no me conocen, sí te conocen a vos, Abraham, y te verán brillar en lo que seas y en lo que hagas. Y entonces yo, dice el Señor, me presentaré ante ellos y les diré, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Voy a levantarte de tal manera que voy a usar tu vida como mi tarjeta de presentación. Voy a usar tu vida como un ejemplo y un testimonio de lo que yo puedo hacer. Todos sabemos la importancia de usar el nombre de Jesús. Mirá cómo dice Lucas, dice que cuando los 70 y los 72 discípulos regresaron, le informaron a Jesús lleno de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y Jesús no solo que no los corrigió, sino que todo lo contrario, le dio una manija bárbara, una máquina bárbara para que usaran su nombre. Les dijo, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Es decir, usen mi nombre para vencer los poderes del enemigo. Usen mi nombre para sus luchas cotidianas. Es decir, Dios quiere que usemos su nombre. Pero cuando vos comprendés lo que la Biblia enseña sobre la grandeza, que no se trata de autopromoverme, ni de egocentrismo, ni de llamar la atención sobre mi vida, sino que entendés que la grandeza es, vivir con grandeza es para alabarlo a Él, para que la gente lo glorifique a Él. Entendés, cuando comprendés esto, entendés que no solo Dios quiere que usemos su nombre, sino que Él quiere usar mi nombre, tu nombre. Quiere usar tu nombre. Quiere usar tu nombre. Él dice, hijita, hijito, quiero usar tu nombre como evidencia de lo que yo puedo hacer cuando me entregas tu vida. Tu vida será mi tarjeta de presentación ante la gente que no me conoce. Y el Señor entonces se presentará a los demás diciendo, yo soy el Dios de Danilo, yo soy el Dios de Carlita, yo soy el Dios de Meli, yo soy el Dios. ¿De quién? Marcela, ahí está, ¿ves? Poné tu nombre, tomalo. El Dios de Axel, ¿no? Lo señalé, pero no lo mencioné. Sí. Dios es grande y promete grandeza. Y si esto es así, yo lo quiero. Yo lo tomo. No importa si alguien lo malinterpreta. Yo tengo claro que no la quiero para mi autopromoción. Yo no hago nada para que se referencien en mí, ni para centrarme en mí mismo. Yo no vivo hablando de mí. Yo busco ser humilde como mi Maestro Jesús. Pero también quiero su grandeza que Él me promete. Porque Dios no me eligió, Dios no me ungió para ser promedio. ¿Viste? Yo estoy en promedio ahí.
En el lugar donde soy promedio. Para estar en el medio, para ser mediocre. Dios no quiere una mente promedio. Dios quiere que liberes todo lo que Él te dio. Dios no quiere un corazón promedio. Bueno, más o menos. Dios no quiere una entrega promedio. Dios no quiere una relación con Él promedio. Porque ponete la mano en el corazón. Vos tampoco quisieras tener un Dios promedio, un Dios mediocre, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de no ser promedio comparándome yo con Marcelo. No es yo más que los otros, sino liberar al máximo todo lo que yo puedo. Seguro que habrá otra gente que es más que yo. Enseguida lo vamos a ver con la base bíblica eso. Pero yo quiero liberar al máximo lo que yo puedo llegar a hacer. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios por mi vida. Desafortunadamente hemos sido permeados por la cultura, como hablábamos antes, en lugar de ser modelados por la visión del reino de Dios. Y esto afecta a nuestro concepto de grandeza. Y entonces asumimos equivocadamente que no podemos ser humildes y grandes al mismo tiempo. Como si hubiera una contradicción. Pero no sé si te diste cuenta que hay muchas personas que no son grandes, pero tampoco son humildes. ¿Y nosotros qué decimos cuando encontramos un bicho así, no? Decimos, ¿y este piojo resucitado de qué se la da? ¿Por qué? Porque se hace el grande sin tener nada destacado. Y en verdad es un arrogante. ¿No decimos eso? O decimos, ¿y este quién es? ¿De qué se la da? Porque no tiene nada para ser arrogante. No tiene nada de grandeza, pero tampoco es humilde. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué evidencia cuando vemos a alguien así y para adentro vos decís, pero ¿por qué no será un poquito más humilde? ¿Qué evidencia? Lo que evidencia es que la grandeza no es lo que provoca la arrogancia. La grandeza solo pone en evidencia o pone más en evidencia lo que ya estaba dentro. Si sos humilde, la gente dice, che, pero qué tipo humilde, porque mirá que lo que hace, cómo se destaca en esto, lo servicial que es en aquello otro, lo amado por la gente, por su corazón, y sin embargo es humilde. Así que la grandeza lo que pone en evidencia es lo que hay adentro. Pero si sos arrogante, la grandeza pone más en evidencia tu arrogancia. Si sos como Jesús humilde, la grandeza no desencadenará en arrogancia. La grandeza no crea arrogancia, solo la expone
cuando no somos humildes. ¿Qué es la grandeza entonces desde una perspectiva bíblica? No nuestros conceptos populares o culturales. La grandeza desde una perspectiva bíblica es maximizar el potencial dado por Dios. Maximizar lo que Dios me dio a mí. No comparado con lo que te dio a vos, ni con lo que le dio a ella o a él, sino maximizar lo que Dios me dio a mí, el potencial que Dios me dio a mí. Grandeza es, hay una palabra que se usaba antes en la iglesia, hace muchos años, que se usaba la palabra mayordomía, que significa una correcta administración del dinero, del tiempo, de tus dones, de tus talentos. Mayordomía es buena administración de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios hace con vos. Esto es bastante poco frecuente, anormal en nuestra sociedad, donde lamentablemente por distintas circunstancias, la inmensa mayoría de las personas están sometidas a la apatía, a la pasividad, al desgano, al aburrimiento, al hastío, a la apatía. Y por lo tanto a la mala administración de sus capacidades, de sus talentos. Están ahí haciendo la plancha, cada uno trata, la ley del menor esfuerzo. Sometidos a la pasividad. Pero esto no debería ser la buena administración de lo que Dios me dio, no debería ser anormal para nosotros, los seguidores de un Dios que en la Biblia se nos presenta como excelente. El Dios que nos llamó a su excelencia y para su excelencia. Grandeza es el resultado de que vos administrás bien lo que Dios depositó en vos cuando te creó. La enseñanza de Jesús es bien clara en esto. Ustedes recordarán la parábola de los talentos. Dice que un amo, el que representa a Dios, el Señor, reparte talentos y le da a un hombre 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a un tercero le da 1 talento. Y les dice que cuando regrese, va de viaje y les dice cuando regrese van a tener que rendir cuentas. Y se va. Y pasa el tiempo. Pero ojo, que pase el tiempo del regreso en gloria de nuestro Señor Jesús no significa que nos libraremos de tener que rendir cuentas de lo que Dios nos ha dado para administrar. Esto no tiene que ver con tu salvación eterna, que es por gracia, pero la Biblia es clara en esto, que rendiremos cuenta, que nuestras obras serán probadas. Por eso yo encuentro como una de las grandes contradicciones en algunos queridos hermanos que viven hablando del regreso de Cristo y no hacen nada aquí en la tierra por cambiar la situación, la vida de la gente, las condiciones del país. Van a tener que rendir cuenta de sus capacidades ociosas. No son más espiritual porque viva diciendo el Señor viene. Y esto es señal de que vienen los tiempos y las señales. ¿Sabe cuál es la única señal que dice Jesús que pone en evidencia que está viniendo? Que el Evangelio sea predicado en toda la tierra. Es decir, que hagas aquí.
Pero no solo quienes piensan así, todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestras capacidades, de nuestro tiempo fuera de servicio, de nuestros talentos llenos de telarañas, de nuestras capacidades ociosas. Bueno, y Jesús sigue con la parábola, ¿no? Y entonces ese señor, ese amo que lo representa a él, regresa finalmente y le pregunta al que le había dado 5 talentos, ¿qué hiciste con lo que te di? Y el hombre dice, tomé los 5 talentos que me diste y los multipliqué y gané 5 más. Ahora tengo 10. Es interesante que Jesús no le dice, ¡ay, fantástico, extraordinario! Apenas le dice, bien, buen siervo y fiel. Y después le pregunta al de 2. Y el de 2 también responde lo mismo. Me diste 2 talentos, los multipliqué, gané estos otros 2, ahora tengo 4. Bien, buen siervo y fiel. Y finalmente va al que le había dado 1 talento y este hombre le dice, tuve miedo de perderlo, así que lo enterré. Es decir, este hombre tiene una aproximación a la vida no de desarrollo, no de grandeza, no de crecimiento, no de progreso, sino de temor, de protección, de proteger, de conservar. Provocado por el temor, dice, tuve miedo de perderlo. Me diste talento, pero en lugar de vivir con una perspectiva de progreso, estuve tratando de proteger, de no perder. No avanzo porque estoy protegiendo mi imagen. No hago lo que Dios me pide porque ¿qué van a decir? Tengo que cuidar mi imagen. No me arriesgo a establecer una relación afectiva porque estoy tratando de proteger mis sentimientos. Estuve tratando de agradar a todo el mundo, de agradar el ego inestable de los que me rodean para que no me rechacen. Y como si yo estoy en un entorno de mediocridad, si yo decido salirme de la mediocridad y avanzar, voy a hacer que se sientan amenazados, me van a rechazar y antes de que me rechacen, de no ser aceptado por ese grupo que me da sostén emocional, aunque sean unos mediocres, no utilicé lo que me diste y lo enterré. Pero yo no te lo di para enterrarlo, no te lo di para esconderlo, te lo di para que lo uses y lo multiplicaste. Es fuerte la enseñanza de Jesús, ¿no? Esperá que todavía no llegó lo peor. Todavía no leímos lo peor. Porque Jesús, mirá cómo lo llama. Le dice, ponémelo ahí, Mateo 25, 26, dice, siervo malo y negligente. ¡Ey, Señor! No perdí lo que me diste, pero no lo usaste. Quiero que entiendas por qué lo llama malo. No tiene que ver con la moralidad de su conducta o de su persona, sino con las consecuencias de esta actitud de ese hombre de no usar su talento. Lo llama malo
Porque el hecho de no utilizar los talentos que Dios te ha dado, querido, querida, le está robando a otras personas la bendición que tu talento les provocaría. Porque para eso Dios te dio ese talento. Para bendecir a otros y que Él sea glorificado. No te lo dio para tu promoción, para tu brillo personal, para tu número de seguidores, sino para bendecir a otros y para gloria de Él. Y el único que no quiere eso es el diablo. Por eso Jesús usa la misma palabra que usa para Satanás. Es la palabra poneros. Así lo llama el diablo, el malo o el maligno. Es decir, cuando no maximizo el potencial que Dios me dio, sin darme cuenta, sin quererlo, estoy trabajando para el enemigo, que es el que no quiere que vos liberes al máximo tu potencial, bendigas a la gente y por ende el Padre sea glorificado. Que no quiere que Dios use como su tarjetita de presentación: yo soy el Dios de Carlos. Porque ¿cuál es el concepto de grandeza de Jesús? Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No hay ningún problema con que alguien se quiera hacer grande. Al contrario, yo quiero que sean grandes. Pero entiendan lo que es grandeza. El que quiera hacerse grande será su servidor, vuestro servidor. ¿Te das cuenta que es completamente diferente? Su concepto de grandeza es distinto al de nuestra cultura, aún la cultura evangélica. Jesús dice que tu grandeza esté puesta al servicio de los demás. Y para que no nos queden dudas, además Jesús, cuando habló de sí mismo, dijo esto: el Hijo del Hombre, es decir, Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque la evidencia de tu grandeza, la indicación de tu grandeza es la evidencia de tu grandeza, ¿sabes cuál es? La elevación de la gente que te rodea. Es decir, cualquier contacto que tengas con personas, tu oración, tu objetivo tiene que ser, aun cuando sea un contacto casual, por algo cotidiano, nada trascendente, que la gente que se encuentre conmigo, cuando se vaya de mi presencia, se vaya mejor. Aún porque le hice una sonrisa. Viste que en la calle la gente te ladra, ¿no? Ahora todo el mundo está desorbitado. Aunque sea con una sonrisa, la gente dice: ¿qué le pasará? La evidencia de tu grandeza
es la elevación de los que te rodean. Dios te dice: los estoy haciendo grande para que la grandeza que hay en ustedes pueda pasar a través de ustedes y bendiga a los demás. Esa es la verdadera, no solo la verdadera definición de grandeza, es la verdadera aproximación a la vida de un cristiano, de una cristiana. Asegurarme que todas las personas con las que me encuentre, cuando me dejen, sean mejores que cuando me encontraron. Eso es lo que me encanta del cafecito que hacemos con toda la gente todas las mañanas, ¿no? Que al ser un contacto casi diario, uno puede ver la evolución en la vida de las personas. Y tengo que decir que prácticamente todos los que son habitués evolucionaron. Yo me doy cuenta por lo que escriben, por lo que escribían y por lo que escriben ahora. Por la manera en que escriben, aun cuando escriban cosas similares, la manera diferente en que lo escriben, por los temas que presentan. Pero aun cuando yo no tuviera cero de percepción, las mismas personas me lo escriben y me dicen: la comunidad de esta iglesia me hizo diferente. Gloria a Dios. Así que quiero que entiendas que Dios te quiere hacer grande para que Él sea engrandecido por la gente. Y te quiere hacer grande para que eleves, para que mejores, para que levantes a los que te pone a tu alrededor. Y si vivís de esta manera, serás insustituible y serás inolvidable. Si impactás a la gente con lo que Dios te dio, sabés que absolutamente todos tenemos cosas que Dios nos dio, dones, actitudes, capacidades que pueden impactar la vida de otro. No tenés que ser una estrella, un semidios. Todos fuimos creados para la grandeza. Todos. Diferentes, pero todos para la grandeza. Y si impactás a la gente con lo que Dios te dio, mira, no importa el tiempo que pase, no importa a dónde se vaya esa gente, siempre te recordarán. Así que tenés un talento que tenés que administrarlo. En lugar de preguntarte, ¿por qué será que al otro Dios le dio 2 y a mí me dio 1 solo? En lugar de esa pregunta ociosa, multiplica el 1 que te dio y ya vas a tener 2. Cuando Samuel, el profeta, reúne al pueblo con el propósito de coronar a Saúl como rey, dice que todos se reunieron allí y estaban ya expectantes, sabían que era para coronar al nuevo rey, era el primer rey de Israel. Y lo buscaban a Saúl, pero no lo encontraban. Estaban todos menos él. Y entonces, como no lo hallaban, Dios les revela dónde estaba. Mira cómo dice. Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje.
Lo estaban a punto de coronar como rey y el tipo escondido. Querido, querida, en esta noche vine a sacarte de tu escondite. Porque la grandeza es solamente buena administración de lo que recibiste para servir a los demás y darle gloria a nuestro Dios. Quizás creías que para ser grande tenías que ser el gran cantante, el gran deportista, el gran empresario, el científico que descubra. Desde la perspectiva bíblica, grandeza es la correcta, la buena administración de lo que Dios te dio para servir a la gente y que de esa manera nuestro Dios sea glorificado. Y sé que algunos de ustedes están recibiendo esta enseñanza y la están recibiendo cognitivamente. ¿Qué quiero decir con esto? La entienden. Siguieron el hilo de la enseñanza y saben que es así. Vieron los versículos bíblicos y se dan cuenta que eso es lo que enseña la Biblia. Cognitivamente, a nivel del conocimiento, hoy reciben la enseñanza. Pero tal vez tengas problemas cuando querés pasar eso de acá a tu mundo emocional. Es decir, Dios te dice en su palabra que sos mucho más que vencedor en Cristo. Pero aquellos que están aquí y son honestos dicen, la verdad que muchas veces yo sé que es cierto, que soy más que vencedor en Cristo, pero la verdad, Carlos, con la mano en el corazón, siendo honesto, muchas veces me siento un loser, un perdedor. Sé lo que soy, pero honestamente eso es lo que siento. Todos los años, Carlos, empiezo el nuevo año emocionado, visualizo un año diferente, pero termina no siéndolo. Claro, porque lo que te estoy compartiendo hoy entra dentro de vos en conflicto. Lo abrazás cognitivamente, lo entendés, pero no lo terminás de incorporar, de recibir emocionalmente. Y entonces quiero que veas lo que dice el profeta Zacarías, que es a quien Dios envió con esa palabra. Zacarías es un profeta que profetiza después del exilio. Durante el reinado del rey persa Darío, se le había permitido a Israel volver a su tierra, abandonar el territorio persa y volver allí a su tierra, a Palestina. Y entonces vuelven y una de las olas de regreso es liderada por Zorobabel, el gobernador de Palestina, y por el sumo sacerdote Josué. Y entonces comienzan a reconstruir y empiezan bien, empiezan por el templo. El templo había sido un templo majestuoso que tenía Israel, había sido completamente destruido cuando fueron llevados cautivos. Y ahora esta generación, liderados por Zorobabel y Josué, empiezan la reconstrucción, pero de golpe la reconstrucción se frena, se detiene, porque se presenta una oposición inesperada. Estaban emocionados,
Pero de golpe toda esa emoción se evaporó porque viene la oposición y la obra se detiene por muchos años. Y por supuesto, desde Zorobabel para abajo, todos caen en desesperanza. Y la historia está en tu Biblia, porque si vos y yo somos honestos, puede que esa historia refleje algo de tu experiencia, porque estoy seguro que ha habido momentos en la vida de muchos en los que empezamos un año o empezamos un proceso o una carrera o una decisión de cambio en nuestra vida, llenos de entusiasmo, llenos de emoción, hasta que se presenta una oposición inesperada. Por eso, entre paréntesis, es tan importante, si no la escuchaste el sábado pasado, el domingo pasado, que vuelvas a escuchar la palabra que compartió Gaby el domingo pasado. Porque, ¿sabes? Es muy probable que este sea un año donde todo en tu vida sea muy luchado. Y entonces vas a iniciar un proceso de construcción, no sé, en tu vida afectiva, en tu vida laboral, en tu estudio, en tu carrera profesional, empresarial, familiar, porque todos estamos en la vida construyendo algo, ¿verdad? Pero de pronto, en medio de la obra, se presenta una oposición que no esperábamos, que no calculaste. Y la oposición, la dificultad, el obstáculo, convierte tu obra de construcción en un ciclo. Y en lugar de ser un año de construcción, cada año es un ciclo continuo de reconstrucción. Empezás algo, se trunca, se detiene la obra y al tiempo intentar recomenzar y se vuelve a detener. Estoy con todas las pilas espiritualmente, pero algo pasa y me debilito, me vuelvo a encender, me vuelvo a apagar. Ciclos crónicos de reconstrucción. De esto te voy a hablar el miércoles. Inicio una relación afectiva. Me emociona, sueño futuro, pero de pronto algo sucede, se frustra, quedo herido, me desilusiono, hiero al otro y vuelvo a empezar y vuelvo a frustrarme. Ciclos de reconstrucción. Y 2022 puede ser otro año de reconstrucción crónica en tu vida. ¿Y sabés qué pasó en Israel? La oposición detuvo la obra de construcción del templo y ellos se desanimaron tanto, que se resignaron a vivir con un templo en ruinas. Fue lo primero que quisieron reconstruir porque entendían sus prioridades. Pero pasó el tiempo y se acostumbraron. Y no solo se desanimaron con la construcción del templo, sino que entraron en desánimo, ¿sabes a causa de qué? De sus ciclos, porque los ciclos desaniman a cualquiera.
¿Alguna vez te viste envuelto en ciclos de reconstrucción crónica en tu vida y te desanimaste a causa de eso? Quizás haya alguien que sinceramente dice: Carlos, por causa de mis ciclos me he desanimado a tal punto que no solo se debilitó mi fe en Dios en determinados momentos de mi vida o ahora, sino que, como si eso fuera poco, dejé de creer en mí mismo, en mí misma. Y ya no me creo más lo que me prometo en cada reinicio de ciclo. Y estas personas están tratando de reconstruir allí en Jerusalén y comienzan a recibir órdenes contradictorias del gobierno persa. Así que la oposición detiene la obra. Son cosas que están fuera del control de ellas, son externas a ellas. Y como te pasa a vos y a mí, situaciones que no podemos controlar, que escapan a nuestro manejo, de pronto se presentan como un obstáculo y nos desanimamos. Y Zorobabel, el líder, se desesperanza, porque solo, dice el texto, que ve frente a sí un montón de escombros y de polvo. Y es allí donde Dios lo manda a Zacarías y le dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. La otra versión dice: gracia del Señor. Yo sé que han aparecido una y otra vez dificultades en tu vida y eso te ha desenfocado de lo que estabas construyendo o planeado construir, y te ha envuelto en ciclos crónicos de reconstrucción, y que tal vez ahora mismo estés frente a un montón de cosas en tu vida que es nada más que un montón de escombros, y estás mordiendo el polvo de la desesperanza. Pero viene la palabra de Dios y te dice: no es con recursos humanos. Haces bien en desalentarte si solo confías en tus posibilidades y en tus recursos. Pero no es con recursos humanos. No es con viento a favor que las circunstancias presenten. No es con situaciones favorables, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Y el Señor le habla a un montón de escombros, el mismo que tenés delante de tus ojos. Y le dice: ¿quién sos vos? Me lo imagino a Dios haciendo así. ¿Quién sos vos delante de mi hijita? ¿Quién sos vos delante de mi hijo? Serás reducido a la nada. Y mi hijo, mi hija, comenzarán este 2022 el proceso de construcción. ¿Con qué? Con aclamaciones de gracia. ¿Sabés qué son aclamaciones de gracia? Son reclamos
gritos, gracia de Dios, mándame tu gracia, ayúdame, Señor, porque solita no puedo, solito no puedo. Quiero que entiendas que la gracia de Dios es el favor inmerecido. Ojo, la gracia de Dios no se limita al perdón inmerecido. La gracia de Dios es la capacidad inmerecida que Dios te da para tener victoria sobre aquello que te ha vencido siempre. Y luego se les presenta no solo la oposición externa, la dificultad interna, porque enfrentar la reconstrucción, ¿sabes qué significaba? Realinear sus prioridades. Porque cualquier proceso de construcción en tu vida, en el área que sea de tu vida, requiere realinear tus prioridades. Y entonces ahí Dios lo manda a Zacarías y le dice: ustedes ayunan, me rinden culto, pero no por mí. ¿Creen que yo soy Gil? No ayunan por mí, ayunan por lo que a ustedes les gusta. Para buscar lo que ustedes quieren y no lo que yo quiero. Cualquier parecido con nosotros es pura coincidencia. Cualquier parecido con la práctica del ayuno en la mentalidad del evangélico promedio que cree que si ayuna le va a torcer el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiero y que no hizo solamente con la oración. Y entonces le tengo que agregar algo, ¿no? A ver, le tengo que subir la oferta. El ayuno no es para que Dios haga lo que vos quieras, es para que te alinees con Él y yo haga lo que Él quiere. Para que por medio de esa maravillosa disciplina yo alinee mi vida con lo que Dios quiere. Y el profeta contemporáneo a Zacarías, ya voy terminando, no me mires con esa cara y dice, el profeta contemporáneo a Zacarías, Ageo, también los mandó a los dos, ¿no? Y dice, ustedes en lugar de construir mi casa, capítulo 1 de Ageo, los dos son profetas del mismo tiempo, enviados al mismo momento, al mismo pueblo, en la misma circunstancia. Dice, ustedes en lugar de construir mi casa, construyen sus propias casas. Por eso tienen los bolsillitos de los bolsillos agujereados. Trabajan mucho, siembran mucho, pero no cosechan nada. Porque tienen sus prioridades desalineadas con las mías. Y les dice, en lugar de construir mi casa, construyen sus propias casas. ¿Podés entender lo que eso significa? Dios los confronta y les dice, ustedes están tomando los recursos que yo les di, las capacidades que les di, las habilidades que les di, para construir en sus vidas lo que a ustedes se les ocurre. Y no están considerando lo que a mí me importa. ¿Acaso no se dan cuenta de que la forma en que obtengan lo que ustedes deseen es priorizando lo que a mí me importa? Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. 2022 iba a ser el año de esperanza del doble
de tu crecimiento, de tu progreso, esperanza de grandeza, del doble, de dejar los ciclos crónicos de reconstrucción y construir en serio algo firme. Tiene que ser el año de las prioridades alineadas con Dios. El diablo lo que más está buscando de vos, ¿sabés qué son? Tus prioridades. No quiere que pongas lo primero, quiere que desalinees tus prioridades. Y entonces los profetas le dicen al pueblo, hasta ahora se esforzaron mucho pero no obtienen resultados, ganan mucho pero tienen los bolsillos rotos y pierden todo. Porque Ageo les dice, porque ustedes pueden buscar la semilla, porque eso está bajo el poder de ustedes. Y pueden enterrarla en tierra y sembrarla, porque eso está al alcance de ustedes, está en poder de ustedes. Y pueden cuidar del cultivo y pueden regar y todo eso porque... Pero les dice, el problema es que no hay lluvia. Y ustedes no pueden provocar la lluvia. Y la bendición viene de mí. Soy el único que puede poner los ojos del jefe de recursos humanos sobre tu currículum que estaba debajo de los demás. Soy el único que puede hacer que se interese por tu perfil. Prioridades. Es el año en que priorices el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Y finalmente, no solo tuvieron dificultades, no solo tuvieron distracciones en sus prioridades, tuvieron también desesperanza. Los vecinos, los pueblos vecinos, claro, no querían que ellos construyeran. No podían impedirlo. Los vecinos también estaban bajo la autoridad de los persas. Pero era todo el día hablar en contra, criticarlos, burlarse de ellos, ponerle piedrita en el camino, palo en la rueda. Los vecinos no pueden evitar que construyas, pero pueden evitar que te concentres. Tenés que aprender a ignorar a los que te desconcentran, a los que te distraen con críticas, con una narrativa desesperanzadora, con palos en la rueda. Ignorá lo que dicen y construí. Ignorá con lo que te tiren y construí. Porque tengo la fuerte sospecha de que algunos de ustedes no han construido lo que Dios quiere, no porque no tengan la capacidad, sino porque han estado prestando demasiada atención a la gente que les rodea. Tené cuidado las personas que se sumen en tu vida en este nuevo año. Planteate, ¿serán una bendición o una distracción? Quiero que te pongas de pie. ¿Sabes? Estaban ahí frente a toda ese montón de escombros, y había dos generaciones. Los más jóvenes, que nunca habían visto el viejo templo que se había destruido. No tenían referencia para comparar. Y estaban alegres porque estaba empezando la construcción. Pero estaban también la generación de los mayores que sí habían conocido el viejo templo.
Y cuando lo comparaban con este era insignificante ante el monumental templo de la antigüedad. Y dice que ellos lloraban. Y dice que era tal la confusión que se confundía la risa de unos con el llanto de otros y nadie sabía si se estaban riendo o llorando. Y Dios manda al profeta y les dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. No menosprecies tu comienzo. Si hoy el Señor sella en tu corazón su voluntad de tu grandeza en cualquier área de tu vida, si vos comprendés lo que hay detrás desde la perspectiva de Dios, abrazá eso y decís: Señor, lo quiero. Y no importa lo que haya pasado hasta hoy, no menosprecies el comienzo de hoy. Porque sabes, dice que Dios se va a alegrar de tu decisión de comenzar. Y se va a poner recontra feliz de ver que en tu mano está la plomada, es decir, que empezaste. Claro, en el proceso, por favor, no te olvides que es con su Espíritu. No te olvides que es con su gracia, que Él te va a dar la capacidad inmerecida para vencer sobre lo que nunca pudiste o lo nuevo que se te presente. No sé para quién es esta palabra, pero no valores, dice Dios, lo que quieras empezar a construir, lo que Él te mande empezar en tu vida afectiva, en tu vida vocacional, de estudio, laboral, profesional, de emprendedor, de empresarial, ministerial, familiar. No valores eso comparándolo. Y no lo valores diciendo: otra vez entusiasmo para otra vez después sopa y otra vez fracaso. Dios te dice que Él se va a alegrar con tu vida. Y cuando inicies el proceso, cree en tu corazón que Él te ha prometido el doble. Cree en tu corazón que Él te ha prometido engrandecer tu nombre para que seas su tarjeta de presentación, para que sirvas y bendigas a la gente, y que mientras te mantengas sirviendo y bendiciendo a la gente, Él se mantendrá engrandeciendo tu nombre.